Bueno, con este video vamos a comenzar a ver el otro método para la resolución de ecuaciones diferenciales de segundo orden no homogéneas, que consiste en el método de la variación de los parámetros. Este es un tema bastante interesante, en realidad son todos los temas bastante interesantes. Digamos, la parte final de todo el desarrollo teórico llega a este sistema de ecuaciones, pero claro, no se entiende nada. Acá tenemos u' por i sub 1 más la derivada de b respecto por i sub 2 igual a 0, y bueno, acá tenemos otra expresión. Sería interesante hacer una parada en el teórico como para refrescar o consolidar un poco, hacer un resumen. No es el objetivo de que esto reemplace lo que se da en el teórico. Esto en general, digamos, los desarrollos que yo estoy realizando acá están más que nada instalados en la parte práctica. En este caso nosotros vamos a tomar como que, como se puede apreciar, tanto u como b van a ser funciones de x y son las incógnitas. Ahora, ¿por qué digo las incógnitas? Empezamos desde un inicio recordando cómo puede ser o cómo es la estructura de una ecuación diferencial, digamos, en su formato estándar, o sea, suponiendo que el término principal, o sea, el de i segunda, es igual a 1. Entonces va a quedar i segunda más p de i' más q de la función igual a f de x. Solamente así estamos hablando de una no homogénea. Bien, sabemos que la resolución o la respuesta, la solución general, se compone de la suma de la solución homogénea más una particular. Para el caso del método, de este otro método, la resolución de la homogénea se hace exactamente igual que en la de coeficientes indeterminados. O sea, la solución de la homogénea es un coeficiente indeterminado por, bueno, i sub 1 más c sub 2 por i sub 2, donde i sub 1 e i sub 2, dependiendo de cómo son las raíces o las soluciones de la ecuación característica, pueden ser raíces, dos raíces reales iguales, dos raíces reales distintas o complejas conjugadas. Entonces, en función a esa particularidad o a esas situaciones, bueno, van a tener formatos distintos. La solución particular, cuando nosotros afrontábamos el caso de el otro método de los coeficientes indeterminados, estaba directamente relacionado a la característica o al formato que tenía la función f de x, que podía ser una polinómica, una exponencial o una seno-coseno o una combinación de estas. Este método de la variación de parámetros se puede emplear para cualquier estructura de f de x, tanto para las anteriormente mencionadas como para funciones un poco más complejas o funciones trascendentes o trigonométricas más, por ejemplo, secante, cosecante, tangente, cotangente, y trascendente como una función logarítmica, y, o sea que es un método más genérico, se puede emplear para todo. En este caso, lo que se propone, y justamente es lo que le da la característica al nombre, variación de parámetros, acá en vez de colocar c sub 1, se va a considerar una función u, que bueno, es función de x, multiplicado por i sub 1, más otra función b, que en general función de x, por i sub 2. Entonces, en eso consiste el método, ¿no? Bueno, nosotros acá, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a calcular, nos olvidamos por ahora, no es que nos olvidamos, lo dejamos a un lado i sub h porque sabemos bien cómo resolver. La derivada de
de la solución particular, bueno, acá tenemos la sumatoria de dos productos, entonces vamos a utilizar la regla de la derivación de un producto. Entonces vamos con la U' por I sub 1 más la primera como está por la derivada de la segunda, y ya ahí puse la derivada de este primer término. Ahora voy a la derivada de este segundo término. La derivada del primer factor por el segundo factor como está, más el primer factor como está por la derivada del segundo factor. Bueno, acá le vamos a dar un orden ligeramente distinto, acomodar un poco, vamos a aplicar un poco de conmutatividad, pero que no es nada del otro mundo. Vamos a tomar este término, U' por I sub 1, más B' por I sub 2, y están faltando estos otros dos términos, ¿no? U por I sub 1' más B por I sub 2'. Y vamos a trabajar haciendo que esto sea igual a 0, igualando a 0 esto. Es decir, vamos a buscar una I sub P que cumpla esta condición. Es decir, que la sumatoria de estos dos primeros términos tienen que ser igual a 0. Esta expresión va a ser muy importante porque justamente ustedes pueden ver que es esta que tenemos acá. Entonces vamos a ver cómo llegar a determinar esos parámetros variables o funciones variables de x, u y b a través de la resolución de este sistema de ecuación. Entonces esto es algo que tenemos que respetar. Entonces, ¿qué queda como la derivada primera? Queda solamente estos últimos dos términos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la derivada segunda. Siempre respetando lo que habíamos asumido, o sea que los dos primeros términos es igual a 0. Y acá también vamos a tener la suma de dos productos y vamos a aplicar nuevamente la derivación de producto. La derivada de la primera por la segunda como está, más la primera como está por la derivada de la segunda como ya estaba derivada de la derivada segunda. Lo mismo hacemos con el segundo término. Bien. Bueno, habiendo hecho esto, nosotros por un lado tenemos la ecuación diferencial. Ahora lo que vamos a hacer es, en vez de colocar vamos a sustituir la derivada segunda por esta expresión, perdón, más p por la derivada primera, en la cual vamos a sustituir por este valor que se acota a estos dos términos, más q por esta otra expresión. Entonces lo vamos a hacer acá. Vamos a poner la derivada segunda, que es u' más u por i sub 1 segundo más b' por i sub 2 más b por i sub 2, b' por i sub 2 más b por i sub 2 segundo más p factor de. Venimos para este lado. Entonces acá vamos a colocar i', que vendría a ser estos últimos dos términos. O sea, va a quedar u por i sub 1' más b por la derivada primera de i sub 2. Y finalmente más q factor de i, pero i es i sub p, que es u por i sub 1, más b por i sub 2. Y eso tiene que ser igual, completando acá la fórmula, a f de x. Bueno, acá también nosotros lo que podemos hacer es un reacomodamiento de términos, desfactorizando y sacando factor común. Entonces acá lo que podemos hacer es sacar factor común u
y vemos acá cuáles son todos los términos que tienen U. Tenemos este, I sub 1 segundo. ¿Dónde más tenemos U? Acá tenemos U. Pero tengo P por más P por I sub 1 prima. Y acá también tengo. Entonces acá voy a tener más Q por I sub 1. Y ahora saco factor común B. Y voy a ver todos los términos que tienen B. Acá tengo 1. I sub 2 segunda. Y acá tengo otro. Pero tengo el factor P, al igual que en el caso anterior. P por I sub 2 prima. Y finalmente, este que tengo acá, más Q por I sub 2. Pero no se termina ahí. Porque si pegamos una recorrida, vemos que hemos contemplado todos los términos, salvo estos dos. Entonces los vamos a agregar. Más U' por I sub 1' más B' por I sub 2'. Ahora sí hemos contemplado todo y hacemos igual a f de x. Bueno, acá es bastante fácil darse cuenta de que estos dos paréntesis son iguales a 0. Son iguales a 0 porque tanto I sub 1 como I sub 2 son soluciones de la ecuación diferencial homogénea. Y la ecuación diferencial homogénea es la derivada segunda más P por la derivada primera más Q por la derivada igual a 0. Entonces estos dos términos quedan anulados. ¿Y qué es lo que me queda acá? Me queda U' por I sub 1', U' por I sub 1', más B' por I sub 2' igual a f de x, que esta es la expresión que la podemos llamar 2, es esta otra que tenemos acá. Entonces de esta forma nosotros entendemos el porqué de esta ecuación, de este sistema de ecuaciones. Bien, para la resolución de este sistema de ecuaciones, bueno, acá podemos ver perfectamente bien que las incógnitas que tenemos, las tenemos como coeficientes, que son los coeficientes de I sub 1 y de I sub 2, o sea, es U' y B'. Ahí tenemos las incógnitas. Entonces acá podemos utilizar cualquier método, particularmente el que se encara en general en este tipo de ejercicios, la regla de Cramer. Bien, para finalizar acá realicé un simple desarrollo, no sé si es simple, pero por lo menos fácil. Acá lo que vamos a hacer, como nos quedó este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, sabemos que para determinar una de las incógnitas, por ejemplo la que está ubicada, podemos llamarlo así si lo vemos en forma matricial, en la primera fila, U' es igual al determinante sustituto dividido el determinante principal. El determinante principal está formado por los coeficientes que acompañan a las incógnitas, I sub 1, I sub 2 y sus derivadas. Y en el determinante del numerador vamos a reemplazar, justamente vamos a sustituir los coeficientes correspondientes a la columna que contiene las incógnitas por los términos independientes, que son 0 y f de x. Y mantenemos la segunda columna exactamente igual a la del denominador. Si nosotros realizamos a través de la regla de Sarrus el desarrollo o la resolución de estos determinantes, bueno, acá nos va a quedar el producto de la diagonal principal es 0 menos I sub 2 por f de x. Y en el denominador nos queda esta expresión, I sub 1 por I sub 2 prima menos I sub 2 por I sub 1 prima, expresión que se da a llamar el determinante de Bronsky, o el bronsquiano I sub 1 y I sub 2, esta sería la notación. Bueno, si simplificamos un poco más esto, eliminando simplemente el 0, nos queda menos I sub 2, que nosotros la vamos a conocer porque la vamos a determinar cuando calculamos la solución de la homogénea, digamos una de las soluciones de la homogénea, dividido el determinante bronsquiano,
que lo vamos a tener porque vamos a tener I sub 1 y I sub 2 y vamos a estar en grado de calcular sus derivadas. Finalmente, sabiendo que U' es derivada de U respecto de X, y ahí despejamos diferencial de U y lo integramos, nos va a quedar que U va a ser igual a la integral de U' de X, diferencial de X, más una constante de integración porque es una integral indefinida. Y con B, también B', recordamos, bueno, esto es recordar, pero es bastante elemental. Ahora el determinante principal es exactamente igual que la determinación de U', y el determinante del numerador, acá tenemos una suerte, digamos, de enroque, porque la columna de los términos independientes pasa a la segunda columna, porque es la columna correspondiente a la incógnita que queremos determinar. Y la primera columna replicamos la del denominador. Entonces nos va a quedar esta expresión. Y para calcular la expresión de b de x, al igual que u de x, realizamos la integral de b' de x diferencial de x. Bueno, acá en el apunte simplemente se considera igual a 0 esa constante de integración, porque lo que estamos buscando es una solución particular. No es una familia, digamos, de curvas, es una solución particular. Bueno, esto es lo que le da pie a los ejercicios que vamos a realizar a partir del próximo video. Esta expresión de U y estas expresiones de U y de B son las que en definitiva van a venir acá. Van a venir acá. Y luego vamos a formar la solución definitiva, esta, como la suma de la homogénea, que ya lo hemos venido calculando, más esta particular, que ahora particularmente para este método es distinto y se apoya en todo este desarrollo que hemos realizado. Bueno, en los próximos videos vamos a hacer práctica de estos ejercicios.